Los comentarios, opiniones, información, ideas, etcétera que se expresan en este video son responsabilidad de quien las emite, pues reflejan exclusivamente el punto de vista de la persona que las expresa y no representa el pensamiento de ninguna organización, movimiento o empresa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Maestro Fernando Benítez. Estamos en el foro Maestros, en el cual invitamos a personas con maestría para que nos platiquen su recorrido, cómo fue el alcanzar un grado de maestría. El día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, uno de mis mejores amigos, el cual es un abogado con mucha experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Estoy muy contento de que el día de hoy nos acompañe para poder platicar sobre su recorrido para conseguir la maestría en Derecho Jurisdiccional, me parece que es, sino que ahorita nos platique él. Y pues bueno, también platicarles brevemente que estamos estrenando set. El día de hoy hemos mejorado para ustedes, entonces ojalá les guste esto. Le agradezco a Kuma Design por haber ayudado a mejorar la visibilidad del set. Les voy a dejar las redes sociales de Kuma Design en la descripción del video. Les prometo que no hay muchos comerciales, este es de los únicos, porque todavía no hay tantos patrocinadores, así que hay guiño para los nuevos patrocinadores por si quieren. Y bueno, demos la bienvenida a Omar Guzmán Rasillo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, ¿tú, Fer? Bien, todo bien, amigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro de maestros. La verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir estos micrófonos contigo y poder platicar. La verdad es que eres una persona con la que compartimos muy buenas ideas, tenemos mismas ideologías y la verdad es que por eso te hice la invitación y gracias por tomarte el tiempo de poder platicar. Omar, tú eres abogado de licenciatura. ¿En qué momento decidiste elegir la licenciatura de leyes? Gracias, Fer, gracias por invitarme aquí a este espacio. Siempre que me hacían esa pregunta en la carrera, nunca pude contestar o nunca supe bien qué contestar. O sea, siempre contestaba lo que se me ocurría. Y ya haciendo una reflexión, ya titulado, creo que fue una intuición que tuve, porque siempre me llamó la atención las ciencias sociales y concretamente el derecho. Pero ya cuando estuve ya en la carrera, ya haciendo mis prácticas profesionales, trabajando ya en lo que es el derecho y concretamente los órganos jurisdiccionales, ahí fue cuando confirmé que quería o que había hecho una buena elección, ¿sabes? O sea, entonces nunca supe por qué estudié derecho, pero al final estoy convencido que fue la mejor decisión. Sí, de hecho, desde que te conozco eres una persona muy aplicada y analizas muy bien las situaciones tanto de las materias como a lo mejor en la cuestión personal como en la profesional, y creo que a lo mejor cualquier área que hubieras elegido te hubiera ido bien porque la verdad es que eres dedicado y te gusta aprender sobre los temas, en este caso las leyes, que eso nos lleva a la pregunta en la cual cuando te das cuenta que sí te gustan las leyes, que sí te gusta la abogacía, ¿en qué momento dices, sabes qué? Quiero una maestría para mejorar en la cuestión personal o profesional. ¿Cómo fue ese momento de elegir esto? Sí, justamente yo empecé a trabajar ya con un contrato, un nombramiento en el Poder Judicial de la Federación en el 2015 y ese año yo acabé la carrera y me titulé como licenciado en Derecho. Entonces, pues siempre, pues nuestros padres, mi familia, me han inculcado, nos inculcaron en la familia, estudiar un posgrado, además de la licenciatura, que a lo mejor era como un beneficio o era una oportunidad. Sí, claro, un plus. Entonces, te digo, justo cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial, llevo un año trabajando ahí y ahí me confirmé, bueno, ya sabía que yo había hecho buena decisión de estudiar la carrera, y cuando yo ya tengo con esa convicción de seguir ese camino, pues estuve investigando cuáles eran los posgrados que eran accesibles a mi situación, obviamente, porque yo tenía un trabajo ya un poco demandante, entonces
encontré un posgrado que se adecuaba a mi situación y que es un posgrado que no estaba impartido en esta ciudad, estaba en Querétaro y no era entre semana, eran cada 15 días en los fines de semana, era viernes y sábado. Entonces, ya investigando sobre este posgrado, pues me encontré con la lista de los maestros que le impartían y eran maestros de universidades de la Ciudad de México más importantes, o sea, universidades más prestigiosas, más importantes a nivel nacional. Esta es una escuela privada que está en la ciudad de Querétaro. Entonces, eso fue lo que me llevó a tomar esa elección de inscribirme a esa maestría con esa posibilidad que pude equilibrar mi trabajo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí recuerdo que era pesado porque ahorita lo acabas de mencionar, cada 15 días durante 2 años o más, ir y venir. Recuerdo que no solamente eras el único, sino que ibas con más amigos, Sí. compañeros a estudiar. ¿Y cómo le hacían? ¿Se rolaban el coche y dónde se quedaban allá? ¿Cómo le hacían? Sí, de un inicio fuimos un amigo y yo de la carrera, y allá nos encontramos con otras 2 personas potosinas y ahí nos hicimos amigos. Órale. Y ya al final éramos los 4 amigos potosinos. Ellos 3 eran litigantes en ese momento, o sea, trabajaban en un despacho, no trabajaban en el Poder Judicial. Pero hicimos una buena amistad los 4 y pues cada 15 días teníamos clase a las 6 de la tarde y saliendo a las 3 del juzgado, del tribunal, y agarrábamos carretera para allá y nos íbamos turnando. Entonces las clases eran viernes en la noche y el sábado en la mañana, entonces nos quedábamos una noche en hotel. Y encontramos un hotel cerca del centro de estudios y pues ahí literalmente ahí nos quedamos los dos años. Wow, qué pesado, y es una buena inversión de tiempo, de dinero, de todo. Y aparte jugártela a llegar a clase justo a tiempo, porque la 57, para los que no saben, de San Luis a Querétaro o a Ciudad de México, es un volado. Te puede tocar un tráiler volteado y ya te aventaste 6 horas en carretera. ¿Nunca les pasó algo que recuerdes que digas, híjole, ya no llegamos a clase por este accidente? Pues yo no llegar a clase, no, llegábamos tarde a veces, ¿no? Que pasa algún percance y sí te tienes que ahí esperar en el tráfico. Pero que llegábamos, o sea, no, a lo mejor siempre llegábamos puntual, pero a veces sí llegabas a las 8 y pues tenías que entrar a clase. Y lo que tú bien dices, sí era cansado porque tenías todo el trabajo de la semana, Sí. todas las actividades, pero también viéndolo de una en retrospección, creo que fue una buena época para yo animarme a ese posgrado porque no tenía otras responsabilidades, ¿no? Y En ese aparte momento, claro. pues estaba más joven, tenía más energía, o sea, bueno. Entonces, creo Sí. que ahorita, si tú me preguntas que si me puedo aventar ese posgrado 2 años, cada 2 semanas, un viaje en carretera, creo que, no sé, ya la pensaría, ¿no? Entonces, ese fue el mejor momento para elegir y lo más pronto posible. Yo siempre he dicho que lo más pronto posible que tú puedas tomar una oportunidad que se te presenta, porque después cada vez es más difícil. Para los que han seguido los episodios de los diferentes foros, en este caso del Foro Maestros, este comentario y lo que estamos ahorita platicando es algo muy parecido que ya tuvimos en un episodio con Adol Guzmán Racillo, el hermano de Omar Guzmán Racillo, en el cual platicábamos algo muy parecido, que los tiempos son importantísimos para decidir tomar o estudiar una maestría, y creo que lo acabas de reforzar en que se tiene que hacer cuando puedas, pero también cuando se dé la oportunidad, porque oportunidades son muy pocas. Algunos lo pueden llamar, somos afortunados de poder haber estudiado esto y que te ayuda a final de cuentas en la cuestión personal y profesional. Pero bueno, cierro este comercial del episodio de Adolfo Guzmán. Los que quieran vayan a ver el episodio, está muy interesante. También él es ingeniero civil y bueno, Omar estudió leyes. Pero bueno, regresando a este punto, ¿cómo te ayudó a ti en la cuestión personal
o profesional el haber concluido una maestría? Pues en la maestría que yo cursé, como te decía, me impartían clases maestros que estaban ellos trabajando con universidades más grandes y más prestigiosas a nivel nacional. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estudié, tiene un nivel académico bueno, pero pues a nivel nacional tú sabes que en la Ciudad de México se encuentra o se acumula la mayor parte pues del nivel educativo o el nivel, hay mucha competencia, ¿no? Sí. Entonces a mí me sirvió mucho la experiencia que cada uno de los maestros estuvo impartiendo, porque Sí. también eran clases muy concentradas, entonces, porque era un tiempo muy concreto y eran una vez cada 2 semanas y eran varias horas a la semana, en el momento. Sí. Entonces, era mucha información, entonces me abrió un poco el panorama en términos de la licenciatura, en términos académicos, en términos de derecho, te abre el panorama. Me acuerdo que justo en la fiesta de graduación, un maestro del ITAM, el doctor Rodolfo Vázquez, nos decía que con esa maestría o con cualquier posgrado te daban una licencia para pensar. Entonces, no es que recuerdes todo lo que cada clase te estaban enseñando, pero a mí al menos me pasó que con la experiencia que te daban los maestros, sí te daba como esa amplitud Sí. para tú aterrizarlo y aplicarlo en cada etapa de tu vida profesional, ¿verdad? Claro. Y en esta maestría iban solamente, bueno, entiendo que iban de Querétaro y de otras ciudades, ¿no? Y se juntaban ahí los fines de semana a estudiar. ¿Qué otras ciudades encontraste? Había compañeros? mucho queretano, había personas de la Ciudad de México, Sí, también. y también de San Luis, algunos compañeros que ahí conocimos de San Luis, profesionistas, otro de Aguascalientes, había una persona de Morelia, o sea, un poquito, pero ahí muy cerca, pero ya sabían como, sí, pero ya se sabía que ese posgrado en materia de derecho procesal constitucional los maestros eran lo que valía la pena, el viaje. Entonces, además de queretanos, había personas foráneas, incluidos los varios potosinos. ¿Cómo se llama la maestría, perdón? Derecho procesal constitucional. Lo dije totalmente mal al principio, entonces una disculpa. Ya lo dijo Omar, ya lo corrigió. Y bueno, entonces, esto te ayudó a la cuestión de la profesión, porque ahí ya estabas trabajando en el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Así es. Aquí en San Luis. ¿Cómo te ayudó esto al concluir, cómo te ayudó a crecer en tu rama o en tu área? Mira, pues el derecho procesal constitucional, así sencillamente, te trata de los procesos en donde se defiende a la Constitución. Y uno de esos procesos es el juicio de amparo. Y justamente en el órgano jurisdiccional donde yo empecé mi carrera, es un juzgado de distrito, ahí se ven o ahí se tramitan procesos de amparo. Entonces, o sea, era lo que yo veía en la maestría, en la carrera, tal vez era una cuestión académica, era una cuestión teórica, pero al momento de tú ver un expediente o tú de trabajar una determinación o un acuerdo, ya lo podías tú bajar. Entonces, a mí me sirvió mucho porque justamente era ese proceso de amparo uno de los procesos que te enseñan en esa ciencia del derecho, ¿no? Que es el derecho procesal constitucional. De esa manera lo pude compartir. Órale, qué bien. Oye, y hablando sobre tu experiencia en la cuestión del Poder Judicial, ¿ahí has hecho toda tu carrera profesional o has estado en otros lugares trabajando? Pues de pasante, de estudiante, estuve en un despacho jurídico, estuve haciendo mi servicio social también en el Poder Judicial local, del Estado, en un juzgado civil, pero mi vida profesional ya con nombramiento, ya titulado como abogado, sí ha sido desde que empecé, desde que me titulé en el Poder Judicial de la Federación. Oye, ¿y qué tan fácil o difícil es picar piedra en diferentes lugares? En este caso, en el Poder Judicial de la Federación, que creo que es un lugar donde
todo abogado quisiera trabajar, ¿qué tan fácil o difícil es picar piedra para poder entrar y demostrar que tú eres una persona que puede estar ahí? Pues sí, sí es difícil porque primero es complicado. Bueno, cuando yo entré hace casi 10 años, 2015, era complicado entrar. Solo estaban empezando las convocatorias para prácticas judiciales, para servicio social, pero para entrar con un nombramiento oficial, tú no podías, pues al menos de llegar a dejar tu currículum, pero era difícil. La verdad es que, siendo sinceros, mucha gente que inició entraba por recomendaciones, ¿no? Okay. Pero ya estando adentro, pues yo lo que yo vi es que no subes por recomendación, o sea, ya es más tu mérito propio, sí. Y ahí adentro, como te digo, ya demostrar. Sí, bueno, mi experiencia fue que no siendo recomendado de alguien no vas a subir, o sea, porque tienes que tener algunas capacidades, algunas habilidades, sí, para cumplir con las necesidades del puesto, ¿no? Entonces es mérito propio. Sí, y al final de cuentas creo que lo has hecho muy bien porque, bueno, iniciaste, por así decirlo, de practicante y ahorita estás como secretario. Entonces hubo un camino difícil que no es fácil llegar a donde estás ahorita. ¿Cómo fuiste paso a paso subiendo, demostrando esto que dices, tu experiencia, cualidades, habilidades, qué sabes analizar, qué sabes resolver? ¿Cómo fue eso de ir caminando en esta carrera del Poder Judicial de la Federación? Pues sí es difícil porque es mucho trabajo, es mucha carga de trabajo la que tienen los funcionarios. Entonces, a una persona que llega, pues que todo es nuevo para ella en el órgano jurisdiccional, pues tienes que tener primero mentores allá adentro que se hagan espacio para que te puedan coachar. Yo sí tuve la gran fortuna de tener gente que me pudo coachar en su momento, compañeros que ahorita a la fecha estamos trabajando codo con codo, pero ellos, ahorita que a mí me toca a lo mejor trabajar con las personas, con los estudiantes que van entrando, sí me doy cuenta que se necesita muchas habilidades para irlos coachando, pues, o sea, y gracias a Dios tuve esa fortuna, que también, además de esa oportunidad, tienes que sacrificar pues tiempo, tienes que sacrificar algunos eventos. Entonces, porque te digo, la carga de trabajo es muy fuerte en un juzgado de distrito al menos, pero ahí terminas por aprender porque la necesidad te obliga, pues, sí, por la carga de trabajo. Pero a final de cuentas, sí, creo que lo mencionas muy bien, se necesita, no sé cómo llamarlo, pero se necesita ese algo que ¿cómo decirlo? Te pone en una situación que le quieres demostrar a los demás que eres capaz para poder seguir escalando. No es simplemente sentarte y díganme qué hacer. No, es voy a hacer lo que me toca, pero voy a dar ese algo, ese extra, eso que se necesita para poder seguir creciendo y que te guste, porque al final de cuentas a lo que sé es leer, analizar, entender situaciones, escenarios, leyes, irse a los libros, a las referencias, y no es fácil esa cuestión, es estudiar mucho. Sí, o sea, yo me acuerdo que a las personas ya cuando yo tenía ya algún tiempo trabajando en el Poder Judicial, y a las personas que iban entrando y que les daban sus nombramientos, yo les decía, la verdad es que te tiene que gustar mucho este trabajo porque para esta curva de aprendizaje al principio vas a estar aquí mucho tiempo. Entonces sí, la verdad, bueno, en mi experiencia sí te tiene que gustar, y a mí fue lo que me pasó. O sea, me empezó a interesar mucho los temas que se veían, el proceso que se estaba desarrollando, o sea, los juicios pues que se veían. Entonces yo tenía mucha curiosidad, pues también justo para cumplir con las expectativas que la persona que te dio el nombramiento, que te da el contrato,
te da. O sea, la verdad es que sí, yo tenía como esa obligación de cumplir con mi trabajo, pero tampoco, si tú te quedas haciendo lo que te dicen, Sí. te puedes quedar ahí. O sea, creo que tienes que dar, al menos en ese ámbito, en el ámbito de la carrera judicial, tienes que dar un poco más Sí. para tú crecer. Claro. Y pues fuimos creciendo y seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, Qué bien. que es lo más importante, ¿no? Pero ya le enseñas a personas, ¿tú ya coacheas a alguien? Pues, o sea, tenemos gente de servicio social, gente que está empezando, que está en la carrera y que tiene por ahí un nombramiento, o sea, que inicia y yo me veo reflejado en ellos, y sí, pues sí, o sea, pero ahí ya me doy cuenta que sí es complicado sacar tu trabajo y además, coacharlos, ¿no? Sí. Pero pues se debe de hacer para seguir con el camino, ¿no? Ese es otro tipo de maestría, por así decirlo, la enseñanza en tu área, que ya tienes todas las habilidades, ya te empapaste del tema y ahora tú las estás compartiendo a alguien más. Ese es un tipo de maestría no necesariamente con un título, sino de expertise que tú tienes ya. Claro que sí, y es como un círculo, o sea, porque a ti te pasó lo mismo, a lo mejor tú tuviste mentores que recorrieron el mismo camino y van a llegar, van a venir personas que igual van a recorrer ese mismo camino. Entonces, y tú aprendes también de las nuevas, de las gentes que van empezando, porque Sí. no tienen un criterio a lo mejor ya definido, no están desviados, o sea, están con esa mente principiante que en el budismo zen lo señalan, pues, esa mente que ahí es muy fértil todo ese campo. Entonces, tú que ya llevas poco de experiencia, te ayuda mucho, obviamente. O sea, es una retroalimentación en ambos sentidos. Órale, qué bien. Retomando este punto, ¿cuáles son los paso a paso que se dan en el Poder Judicial de la Federación desde practicante hasta el último eslabón? ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son? Ok, bueno, antes está la carrera judicial y esa carrera judicial tiene varios nombramientos que están en forma de escalera. Antes de eso, pues obviamente puede ser prácticas judiciales cuando eres estudiante o servicio social, ¿no? Pero la carrera judicial o ya el nombramiento empieza desde oficial judicial. Y oficial judicial después pasa a ser actuario judicial, y arriba del actuario judicial está el secretario de juzgado o secretario de tribunal. Y avanzando con la carrera judicial, estaba antes lo que era el juez de distrito, y arriba del juez de distrito el magistrado o magistrada de circuito. Esas son los escalafones de la carrera judicial, así es. Ok, ¿y por qué dices que antes, ahorita cómo es o qué es? Bueno, porque el año pasado hubo una reforma judicial en materia constitucional, en donde a los jueces de distrito y a los magistrados, que eran las personas que llevan, que son los titulares o que son las cabezas de la organización del órgano jurisdiccional. Antes pues era esa cadena que te digo, y ahora se van a elegir por voto popular, tanto jueces como magistrados. Entonces, como quien dice, la carrera judicial la truncaron hasta secretaria judicial. O sea, ya de ahí no puedes subir más por mérito propio tal vez, pero sí puedes acceder obviamente por el voto popular. Hablando de la reforma del Poder Judicial, ¿podemos hablar del tema o...? Sí, claro que sí. ¿Se puede? Sí, obviamente. Claro. Creo que es un tema que justo se busca la transparencia y entonces podemos platicar sobre lo mismo mientras lo hagamos de una manera clara, ¿no? De lo que queremos. Entonces, ¿tú cómo lo ves esta transición que está pasando? Como lo decías, que antes supongo que había exámenes, evaluaciones, procesos para poder llegar al último escalafón que mencionas. ¿Cómo ves esta transición ahora que dijiste que se queda en secretario y de ahí tienes que hacerlo mediante un voto? ¿Qué hay? ¿Qué ves tú en esa parte desde tu punto de vista que tú estás dentro de? Sí, mira, como antecedente desde el
desde el 2000, aproximadamente desde el 2000, o sea, hace 24 años, los cargos a jueces o juezas de distrito, magistrados o magistrados de circuito, se concursaban. Es decir, se hacía un concurso de oposición y quienes concursaban en ese examen eran personas secretarias, o sea, secretarios de juzgados, secretarios de tribunales, es decir, personas que ya habían cursado toda la carrera judicial, desde oficial, actuario, secretario, y era un examen de 3 etapas: un examen de conocimientos, un examen práctico, que es una sentencia de amparo o una sentencia que tú tenías que hacer, y al final la tercera etapa era un sínodo, eran 3 magistrados o jueces en donde te preguntaban de manera oral. Pero eran unas etapas muy complicadas, o sea, me decían mis jefes, los titulares con los que yo he platicado, que eran etapas o procesos muy, muy rigurosos, o sea, muy complicados. Eran estudiar, o sea, aparte de tu trabajo como secretario, eran jornadas de estudio muy extenuantes. Entonces, las personas, y eso era desde el 2000, en los 90s, la corte elegía a los jueces. Entonces, muchos jueces o magistrados en esos tiempos, en los 90s, habían trabajado en la corte y pues eran secretarios de ministros, y los ministros los elegían de alguna manera y los mandaban a toda la república. Pero teníamos 24 años con este sistema en donde era una persona de carrera judicial y que probaba ante un estándar muy alto tener capacidades jurídicas y prácticas y teóricas para ocupar el puesto. Entonces, todos los jueces y magistrados que actualmente se desempeñan en esa función son personas que han pasado por la carrera judicial. Entonces, en la reforma constitucional del 2024, el año pasado, en donde cesaron a todos los jueces y magistrados federales, o sea, materialmente no los cesaron, pero formalmente los cesaron porque se va a hacer 2 elecciones de manera general, una en este año 2025, en donde la mitad de todos los jueces y magistrados y ministros de la corte todos esos puestos se van a votar, o sea, por elecciones, y la otra mitad, que de los jueces, magistrados de carrera judicial, se va a quedar hasta el 2027, supuestamente para equilibrar y para una transición. Exactamente. De manera correcta, por así decirlo, para no hacer un cambio radical de todos, ¿no? Sí, pero formalmente los cesaron, o sea, bueno, a algunos jueces, la mitad de jueces y magistrados en el 2026, en septiembre del 2025, terminan su... Del 2017. De este año primero. Este año ya inician la mitad. La primera mitad, ya te entiendo. Así, la primera mitad del total de jueces y magistrados federales. Y la otra mitad hasta el 2027. Entonces, pues siento que todo ese esfuerzo desde el 2000 de generar gente valiosa, con experiencia, con capacidades dentro del Poder Judicial, con propios méritos, pues ¿Se cortó? Se cortó, sí. Y es que, ¿qué hay después del Poder Judicial? Tú que lo estás viviendo en esta parte, que ahorita has trabajado la mayor parte de tu vida profesional en el Poder Judicial, pero pensando en estos jueces y magistrados que lleguen a terminar su periodo, porque van a ser parte de la primera parte, valga la redundancia, ¿qué pueden llegar a ser fuera del Poder Judicial de la Federación? Mira, pues muchos ya pues son personas que tienen una carrera profesional ya trazada, pues, y muchos se están jubilando. Muchos jueces y magistrados que alcanzan la edad para legalmente jubilarse ya están jubilando. Otras personas que son más jóvenes, que acaban de entrar al puesto, pues se ven truncados primero en su plan personal. Sí, acaban de entrar y ya se están saliendo casi. ¿No? Así es, o sea, y son personas que llevan más de 10 años, o sea, yo llevo 10 años, pero estas personas que llevan
son 15 o 20 años de entrada en el Poder Judicial. Entonces, pues ven truncado, cambiado, modificado su proyecto de vida, ¿verdad? Pero yo siento que tienen o sea, adquieren capacidades jurídicas que afuera les pueden servir, o sea, ya sea en otros puestos de gobierno federal, municipal, local o por su cuenta, claro, sí, o sea, todos esos méritos que ellos obtuvieron son capacidades, son habilidades, sí. Que vamos a ver cómo se aplican en el ámbito jurídico, pero pues los forzaron a ello, ¿verdad? Pero pues habrá que adaptarse. Wow, qué interesante. La verdad es que sí es un tema o un escenario que creo que se torna difícil para algunas personas, pero bueno, es parte de esta reforma que va a pasar. Ya está por empezar las elecciones, pero tú cómo ves, cambiando un poco de tema, en la cuestión de las personas que están postulando, la parte, las dificultades, beneficios o dificultades que pudieran tener en esta parte, porque están en campaña, al final de cuentas, de que se den a conocer, de que levanten la mano, de que la gente los conozca, porque a lo que tengo entendido es que es una elección, va a ser larga, porque al final de cuentas, larga me refiero a que son muchas personas las que tienen que votar. Entonces, si tú vas a hacer la votación, que lo mejor es que la gente vaya a votar, pero es una elección larga porque son muchos los que se tienen que elegir. Entonces, ¿cómo te diferencias? ¿Qué dificultades ves tú? ¿O tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues mira, yo creo que es complicado, bueno, con la experiencia que tengo en los órganos jurisdiccionales y o sea, lo que he visto que se requiere para estar en ese cargo, pues creo, en mi opinión, que es difícil saber quién, o sea, que gente que no esté involucrado, que no trabaje en el Poder Judicial, es difícil saber quién tiene esas capacidades, ¿no? Sí. Sí, seguramente hay muy buenos perfiles, o sea, hay gente litigante que tiene otra óptica, otra perspectiva, que seguramente va a venir mucha gente valiosa, pero pues la ciudadanía, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que esas personas son, o sea, es una decisión muy complicada y como tú dices, van a ser muchas elecciones, muchas personas por las que vas a votar, entonces creo que se complica el tema del voto informado, o sea, un voto que un ciudadano lego, un ciudadano que no esté empapado en el ámbito de derecho, para decidir de manera correcta, pues se va a complicar. Incluso alguien como yo que me dedico al derecho, pues para mí es complicado saber gente que no conozco, que no sé su trayectoria profesional, claro. Ver de un currículum, saber si tiene las capacidades para impartir justicia, que es decidir temas que a lo mejor impactan en la vida de una persona, que impactan en la libertad, en temas muy, muy delicados, o sea, es complicado, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. Por supuesto, creo que es un buen punto el que tocas. Lo que no sé es, y no sé si sepas, pero vamos a votar, supongo que nada más por nuestra región, o vamos a votar por, no sé, por la ciudad, capital, o cómo se maneja. No entiendo muy bien qué es. No sé si sepas algo al respecto. Sí, mira, vamos a votar por los órganos, bueno, los cargos que están de órganos jurisdiccionales de este distrito judicial, o sea, bueno, del estado, por ejemplo. Las personas que vivimos en este estado. Pero también vamos a votar por cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son todos los ministros, por cargos de magistrados o magistradas del Tribunal de Disciplina, que es el órgano, va a ser el órgano encargado de la vigilancia de todo el Poder Judicial. O sea, como que vamos a decidir o vamos a votar por órganos de órganos jurisdiccionales del Estado y además órganos pues federales, pero que competen a toda la nación, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como el Tribunal de Disciplina, que es general. Va a estar interesante este tipo de
de votación. Y bueno, regresando a un poco tu camino en el Poder Judicial de la Federación, no solamente has estado en San Luis, de hecho ahorita estás aquí, pero tu trayectoria, como quiero entender que de muchas otras personas, fue cambiando de ciudad en ciudad por las oportunidades que se fueron apareciendo. ¿Cómo fue esta parte que se dio la oportunidad para ti y levantaste la mano para poderte mover? Sí, yo inicié mi carrera judicial aquí en San Luis, entonces ya teniendo un poco de experiencia, en esta carrera, pues buscas dar el brinco, ¿no? Bueno, cada quien, pero yo buscaba la oportunidad de ser secretario de juzgado, secretario de tribunal. Entonces aquí en San Luis en ese momento no había mucho espacio, no se había dado la No se oportunidad. abren plazas, por así decirlo. Pues no, o sea, hay ocasiones en donde se abrían, no sé ahorita con la reforma, pero antes se abrían por la carga de trabajo, se abrían nuevos órganos jurisdiccionales, se abrían nuevos nombramientos, o nuevos puestos, entonces ahí te podías a lo mejor acomodar, o personas que se jubilaban, oficiales, actuarios, secretarios que se jubilaban, pues ahí te podías acomodar, pero generalmente puede que sea ese tu caso y que te quedes en tu lugar de residencia, pero generalmente las personas del Poder Judicial que quieren buscar una oportunidad mayor de un nombramiento arriba, pues buscan en otras partes de la República, donde haya oportunidad. Y yo con mucha fortuna tuve una oportunidad en un juzgado de distrito en Querétaro, justo donde estudié la maestría. Pero se dio por azares del destino. Un muy buen amigo con el que yo trabajé y que era mi mentor, me recomendó con el juez de Querétaro. Pues sí, me dijo, no me conocía y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí me dijeron de ti, pero pues yo te voy a aprobar y aquí está un proyecto para que me hagas, porque él, bueno, no lo había comentado, pero el secretario, la tarea esencial del secretario, entre muchas tantas, es elaborar la sentencia para resolver el asunto. Entonces, o sea, cuando las personas que quieren ocupar ese puesto son porque ya saben o ya han tenido alguna experiencia con esa elaboración de sus documentos. Entonces a mí me dijo, pues elabórame este proyecto para calarte. Entonces, pues lo hice un día, al día siguiente me fui el viernes de aquí, saliendo del trabajo. Que estuvo bien pesado para ti, sí te fuiste y llegaste casi a trabajar otra vez. Sí, bueno, llegué el viernes a entrevistarme con el juez, yo no lo conocía y de él tampoco me conocía. Me dijo que si me quería quedar para el examen. Yo le dije, sí, claro, estoy a su disposición. Me dijo, bueno, entonces vente mañana. O sea, yo pensaba que en ese momento lo iba a hacer y ya eran las 8 o 9 de la noche, entonces me dijo, obviamente me veo cansada, me dijo, vente mañana el sábado, descansa, y aquí nos vemos. Y al otro día estuve todo el día haciendo el trabajo, haciendo el proyecto, la sentencia, y en ese momento lo revisó y me ofreció 2 meses, de prueba, por así decirlo. De prueba, exactamente, porque pues eso no te da a conocer todo tu trabajo, ¿verdad? Hasta que estás ya en acción, ¿verdad? Entonces, primero me dio 2 meses, eso fue en marzo del 2020, justo cuando se entró la pandemia, y pues ahí me quedé con el juez, o sea... hasta vivir a Querétaro. Sí, o sea, ya cuando él conoció mi trabajo, me invitó a trabajar en su equipo, y pues yo tomé la decisión de quedarme allá, o sea, me dio el nombramiento definitivo de secretario, y me quedé ahí, estuve 3 años aproximadamente con el juez, aprendiendo de su experiencia, del equipo de trabajo que tuvimos, y pues una experiencia muy, muy retadora, pero muy, muy buena. Y es que aquí quisiera detenerme un poco, no está mal esta cuestión de las referencias entre personas, no solamente en la cuestión pública, en la privada, en la educativa. Siempre hay personas muy capaces que tú puedes referenciar y decir, esta persona, supongamos, alguien está buscando alguna persona para alguna posición. ¿Sabes qué?
yo conozco perfectamente la persona que puede cubrir esa posición y es una referencia, una recomendación, entrevístalo y ve cómo podría funcionar. Y ahí es donde tú tienes que demostrar, no solamente puedes llegar y vengo recomendado, no, tengo que demostrar porque me están poniendo en esta oportunidad, ¿no? Entonces creo que se te presentó de muy buena forma y la supiste aprovechar porque estuviste ahí 3 años y lo hiciste muy bien. Pero ¿en qué momento decides regresar a San Luis? Pues justamente cuando estuve ya en Querétaro, pues yo me fui solo, yo me fui soltero y allá, bueno, yo con mi novia que tenía aquí en San Luis, decidimos irnos a vivir juntos, pero ya cuando yo tenía la certeza de quedarme allá, porque no sabía si iba a lograr quedarme allá en Querétaro o aquí, ya cuando se me da la oportunidad de quedarme, pues acordamos y nos fuimos a vivir allá. Entonces, allá también nos casamos, bueno, nos casamos aquí, pero allá decidimos casarnos, entonces ya una vez casados estábamos en Querétaro muy a gusto, muy contentos, pero los dos somos de aquí de San Luis, entonces también habíamos hablado la posibilidad de si se abre una oportunidad en San Luis que nos convenga, que me convenga a mí, profesionalmente también, pues podríamos tomarla. Entonces, pues se dio la oportunidad en 2023. Justamente una maestra que tuve en la especialidad para ser secretario, era magistrada de circuito y ella me invitó para colaborar en su equipo como secretario. Entonces, obviamente también no definitivo, a prueba. Entonces pude optar por venirme aquí un tiempo y desde septiembre del 2023 regresé y ya me quedé indefinidamente aquí. Ah, qué bien, qué bien. Pero lo sigues haciendo muy bien y te ha ido bien porque, como te lo comenté, te conozco hace muchos años y siempre fuiste aplicado de dieces, de no pasar la tarea, de hacer todo correcto, de si alguien me quiere copiar, no te voy a dejar ver. Recuerdo que hasta tus compañeros nos conocemos desde la primaria, te decían, no, Escomares no pasa ni las tareas, ni los exámenes, ni nada, y siempre fuiste muy correcto, y eso a final de cuentas se demuestra en tu cuestión profesional, que ese es un punto que será bueno platicar. Fuiste creciendo muy bien en tu cuestión profesional, pero también llegó un momento donde nunca tuviste un problema de socializar, de la fiesta, del alcohol, pero llegó un punto donde decidiste hacer un cambio en tu vida, en la cuestión personal, que decidiste quedarte con la socialización, con salir de fiesta, pero quitaste el alcohol de lleno sin tener un problema fuerte porque existe la enfermedad del alcoholismo, pero tú, antes de llegar a un punto grave, como medida de prevención, dijiste, ¿sabes qué? Ya no me está ayudando el alcohol en este estilo de vida o en este tipo de actividades o en este crecimiento. ¿Sabes qué? Lo voy a quitar. Y tanto así fue que, bueno, ahorita lo comentamos, pero no tomaste el día de tu boda. Pero lo pasaste excelente. Ni en la tornaboda, que fue un momento divertidísimo y te veía muy divertido y te diviertes sin alcohol. ¿Cómo fue eso, Omar? Pues ha sido un proceso muy gratificante, inesperado. Yo tampoco nunca me imaginé que no iba a tomar en mi boda, pues, o sea, no tomaba con un problema, pero pues de joven inicias a socializar con tus amigos, y empiezas bueno, a mí me pasó que iniciamos jóvenes un poco a tomar. Sí. A los 16 años yo empecé a tomar poco a poco, Sí. en reuniones sociales. Y el cigarro también empezamos a fumar. Sí, empecé yo a fumar a los 16 años también, igual, justo pues por temas, presión social, porque estás joven, por curiosidad, ¿verdad? Como ser parte también de sentirte grande. Sí, claro, o sea, pues ahí yo obviamente empecé, obviamente con mi carrera profesional, desde el tema académico nunca
nunca influyó mucho la fiesta o sea, yo siempre cumplía, pues, o sea, como tú dices, era muy responsable en la carrera y entonces lo compaginaba muy bien, también con socializar con mis amigos, con las personas, con todo, con pues todas las situaciones de jóvenes, pero justo cuando empiezo a tener más responsabilidades, justo cuando me voy a Querétaro, que tengo ya el cargo de secretario, que para mí era muy, muy gratificante, muy importante tener esa oportunidad, porque aparte pues yo tenía 28 años, justo ya no sentí que ya no podía compaginar ese mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las crudas o las desveladas ya no me pegaban igual. Un día aparte. Exactamente. Me pegaban 3. Sí, al principio me acuerdo a los 16 años, 17, 18, pues no tenía un malestar físico ni emocional ni nada. No. Pero ya conforme fui creciendo, ya me daba cuenta de un malestar físico y emocional que a lo mejor ya me duraba hasta el lunes, que tenía que trabajar, incluso martes, o sea que salíamos de fiesta el sábado, sí. El domingo obviamente pues estabas descansando y el lunes todavía me sentía mal y con tanto trabajo en el juzgado, sí. Pues de ahí me empezó de ese malestar, en las crudas o sea, como que me empezó la curiosidad por dejar de tomar, pero nunca tuve la intención de dejarlo por completo, por ahí me encontré en redes sociales un programa que se llama One Year No Beer, es decir, un año sin alcohol, ajá. Entonces encontré un podcast, justamente, un podcast de Rich Roll, se llama The Rich Roll Podcast, en donde entrevistaba a uno de los fundadores de One Year No Beer, en ese tiempo en donde yo estaba como en esa curiosidad. Y ese programa de One Year No Beer, te fomenta a las personas, y son muy claros en ello, dicen, nosotros nos estamos dirigiendo al grueso de la población de en medio, o sea, que no tienen un problema de alcohol, pues, o sea, como tú bien dices, el alcoholismo y hay problemas de adicción muy fuertes que se deben de tratar con ayuda profesional. Sí, claro. Sí, claro, y obviamente hay herramientas para eso, pero este programa hay que ser muy claros en eso, está dirigido a la gente común que tiene una ingesta de alcohol, sí, habitual, ajá, sin llegar a un problema. Exactamente, pero lo que dicen es que ese alcohol te está obstaculizando de ser una mejor versión de ti, o sea, fue una experiencia de los fundadores de dejar el alcohol, en donde ellos te platican que aumentan su energía, aumentan su productividad, sus horas de sueño, o sea, todo, o sea, claro, nutrición, sueño. Entonces, con esa curiosidad, y obviamente te dicen, tampoco te estamos obligando, pues, o sea, solo trata, y si no te sirve, pues sigue, déjalo. Puedes regresar a tus hábitos normales. Entonces, me acuerdo que el primer reto eran 28 días. Entonces, en esa curiosidad, en ese intento de mejora, por así decirlo. Sí, dije, pues me voy a echar 28 días porque incluso se compaginó con un evento muy importante personalmente en mi vida, que concretamente mi novia y yo, o ahora mi esposa, nos comprometimos. Sí. Ajá, exactamente. Nos comprometimos en un viaje en Oaxaca en 2021, en diciembre, y justo ahí yo tenía esa curiosidad y después de ese viaje, pues obviamente en un todo incluido, en esos hábitos, en esas fiestas, en ese malestar que yo tenía, dije, pues voy a iniciar con 28 días. Y así inicié en diciembre del 2021. Entonces, justo en una libreta como la que tengo aquí, o sea, ya no la tengo, es mi agenda, diario, pues. Puse
hoy empiezo mi reto de 28 días sin alcohol. O sea, es un reto de tomar sin alcohol. Y se venían épocas decembrinas. O sea, era mitad de diciembre cuando yo regresé de Oaxaca. Y se venía, pues, eventos familiares y todo. Pero pues, así pasó. O sea, cada día. Pasaste ese momento, qué bien. Sí, o sea, y ya cuando se dieron los 28 días, dije, bueno, pues, otro reto era 90 días. 3 meses. Que eran 3 meses y ya, o sea, 28 empiezas y ya de 90 días, pues dije, pues bueno, vamos a darle 90 días. Enero 2022, febrero, marzo. Y igual seguía anotando en mi agenda y cuántos días llevo y llevo... ¿Cómo te vas sintiendo, no? Pues no tenía tanto el hábito pero eso de ponerlo aquí y mentalmente decir, o sea, ahorita solo con cumplir 28 días, ahorita solo con cumplir 90, no sin esa mentalidad de ya no voy a dejar, ya no voy a tomar mi boda, pues no, o sea, era como en el momento, ahora a cada reto, pues, o sea, y así me fui, o sea, ya cuando cumplí los 3 meses, dije, bueno, pues, me siento bien, la verdad es que tengo energía, estaba trabajando muy bien en el juzgado, En forma. Así es, sí, empecé a hacer ejercicio regular, Eso sí. empecé a comer mejor, o sea, es como una cadenita, pues, o sea, Sí. pero bueno, ya iban 3 meses y dije, pues, otros 3, entonces 6 meses. Ya después de los 6, nunca había dejado de tomar más de 6 meses y ya se acercaba la fecha de la boda, entonces dije, bueno, pues tomo en mi boda. Y conforme se fue acercando la fecha de la boda, dije, no, hombre, si tomo en mi boda después de no tomar más de 6 meses. Te vas a morir en las 2 horas. Entonces, ya como a las 2 semanas que se estaba acercando a mi boda, decidí ya no tomar. Y en mi boda ya no tomé. Y después, pues dije, pues ya el año. Total, ya llevo 3 años, 4 meses sin tomar. Felicidades. Muchas gracias. Pero fue así, o sea, de un reto, de a ver qué pasaba. Y la verdad es que encontré cosas muy, muy interesantes con este estilo de vida. Sí. Ajá. Sí, y es que caemos en el punto donde tú como persona, en la cuestión individual, te sientes muy bien dejando el alcohol por un momento, pero a los que te rodean es un ambiente difícil, porque lo comentaste, se vino diciembre, se vino a lo mejor épocas donde vas a bodas o a fiestas que forzosamente es el shot, el jueguito que tienen que tomar, el por qué no tomas, el uy qué aburrido, el ay no eres tan chido, o no sé, una y mil cosas que los prejuicios de la cultura que tenemos, del ambiente que tenemos, se llega a complicar esa decisión. ¿Y eso cómo lo trabajas? Sí, es complicado porque nuestra sociedad bueno, el alcohol es una de las drogas que la sociedad lo aprueba. Incluso si alguien no está tomando, lo puede llegar a condenar, ¿no? Sí. Entonces es complicado porque además de tú dejar el hábito para no tomar, tienes que enfrentarte con esos, sí, claro. Personas, sí. Sí, es una presión social. Y fue un reto al principio. Me sirvió mucho, como tú dices, primero, temas familiares, o sea, celebraciones familiares, pues no tanto, ¿verdad? Pero ya bodas, ya fiestas, cumpleaños de amigos, y que son gente y amigos que aprecio mucho que llevábamos tomando desde los 16 años, Sí. Obviamente sí me impacta. Ajá, me pongo en su lugar y digo, pues sí les ha de impactar, pues, pero me ayudó mucho el hecho de decirles, estoy en un break, pues, o sea, no les dije, ya no voy a tomar por 3 años, o sea, entonces eso creo que es algo que te puede ayudar, o sea, decirles, estoy en un reto, o sea, hoy por hoy no voy a tomar, o sea, porque ellos a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pues ya cuando se acaba el reto ya regresa Sí. a tomar, entonces al principio fue complicado, pero ya después, ya cuando lo aceptan, o sea, tampoco se quedan pensando mucho en qué,
¿por qué no toma más? No, cada quien tiene sus cosas, obviamente, pero ya después, ya cada vez es más fácil, o sea, cada vez, la verdad es que la primera boda, por ejemplo, sí fue complicado, porque pues aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, pero ya, pues bailas, o sea, convives. Practicas igual, claro, y la pasas bien. Con un plus muy importante que es despertarte muy bien. Despertarte. Sí, a lo mejor solo la desvelada, pero sin ese malestar físico, emocional. Sí, o sea, y es algo muy, muy valioso. Sí. Y recuerdo que empezamos con dejar primero el cigarro, que ese también sí cuesta bastante, después de varios años de fumar, dejarlo y seguir consumiendo alcohol. Híjole, la primera cuba sin cigarro, híjole, cómo pesa, ¿no? Pero te ayuda a tomar el primer paso. Bueno, ya dejé el cigarro. Y de ahí sigues con el alcohol. Y de ahí vas mejorando tu vida, que llegas a un punto donde la pregunta inicial era que te ayuda en la cuestión profesional, en la personal, en la de pareja, en la de amistad, en la de sociedad, y te crea una sinergia muy buena este tipo de quitarte malos hábitos, ¿no? Sí, bueno, al menos en mi caso, primero fue dejar de fumar y después dejar de tomar, pero después de dejar de tomar, creo que se vino una escalada en mi vida de buenas decisiones, pues, o sea, porque estás más concentrado para tomarlas. Sí, claro, te da para mí es como una claridad mental, que como, o sea, que ya antes a lo mejor no veía así las cosas, y te da, o sea, te digo, son los mismos, o sea, es como una cadena, ya cuando eres consciente de tus hábitos que son perjudiciales, que no son saludables, y que puedes actuar para cambiarlos, ya después te vas a voltear a otros, o sea, como tu nutrición, o como tu ejercicio, o como tus relaciones personales, o sea, es una cadena, y a mí me ayudó mucho a dejar de tomar para todo lo que se vino después, ¿verdad? Sí, el único vicio que no he podido dejar es el del café con pan en la mañana. Ese sí cuesta muchísimo, no sé por qué no puedo, en la mañana siempre es café con pan, pero bueno, los otros ya serán otro tema. En la cuestión de las amistades, porque platicaste muy bien que vivimos en un ambiente, una sociedad donde las amistades te presionan en ocasiones, ya a esta edad que estamos en un punto donde puedes poner tus límites de mejor manera, pero de todos modos te siguen presionando, y en ocasiones ya prefieres, bueno, eso quiero creer, que en ocasiones ya prefieres ir a lugares donde las personas entiendan que no tomas, a lugares donde posiblemente sientas que van a estar presionando, o que van a estar diciéndote que tomes. O yo creo que si ya pasó ese tema, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue de ahí? Sí, o sea, acá ya cuando adoptas un estilo de vida sin alcohol, al menos en mi caso, pues ya no frecuentas los mismos lugares, o sea, que frecuentabas con esa reiteración, ¿verdad? Obviamente sigues viendo a tus amigos, a tus amigas, a fiestas, a bodas, pero o cuando vas a fiestas, a lo mejor ya no te quedas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, vas un rato, convives y te vas temprano, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo soy de esos que a lo mejor te cansas, o sea, sientes el cansancio y dices, ¿sabes qué? Ya no hay. Ajá. Pero también yo voy buscando otras actividades, otros espacios, o sea, ya no hay tanto ir a antros, a bares en la noche. Sí voy, o sea, vamos, pero cambia. Entonces ya volteas a ver otros lugares, otros espacios en donde te puedes desarrollar sin alcohol. Y sí hay, y sí te puedes divertir, y te puedes conectar con las personas de mejor manera, porque incluso estás presente, ¿no? Entonces, ya es de ir a desayunar, ir a comer, ir a conectar con tu familia, con tus amigos, y en la noche obviamente
también asistes al cumpleaños, a la fiesta, pero en una horario prudente para mí, me retiro y al otro día estoy como si nada. Sí, porque recuerdo muy bien lo de tu boda, que te la pasaste muy bien, estuvo muy divertida, y todavía al siguiente día en la tornaboda, ahí es donde en las tornabodas se truena la máquina más fuerte, y también te la seguías pasando excelente y sin alcohol. La verdad es que recuerdo te veas muy bien, y creo que desde tu punto de vista de que no tomas alcohol, vas viendo cómo va avanzando la fiesta, ¿no? Porque seguro cuando llegamos todos platicamos como lo estamos haciendo ahorita, y de seguro por eso nos da risa estos capítulos de los Bobo Cartoons, que primero hablan muy bien, y tú debes de ver esa película que ya al final todos, se vuelve chistoso el punto, pero ya cambia mucho el momento, y que a lo mejor es divertido, pero para ti ya no hay nada que digas, me quiero quedar, ¿no? Porque no hay nada que me ofrezca el estar aquí en estos momentos, ¿no? Sí. Bueno, en la boda y en la tornaboda pues es un evento especial para quien se casa, y a mí me pasó que se me pasó rapidísimo, y obviamente no necesité nada para estar, o sea, para estar disfrutando el evento. Como que te da tanta adrenalina, tanta dopamina. Sí, porque todo, o sea, porque es un evento dirigido a tu pareja y a ti, que todos están dándote buenas vibras, que todos están celebrando de alguna manera contigo, y se me pasó volando. Incluso en la tornaboda, ya cuando tú dices, generalmente pues sigues la fiesta y sigues, a lo mejor ya sigues otro día. Ajá, claro. Sí. Pero yo, la verdad es que me la pasé muy bien, y es por eso, por el tema de estar presente. Y sí, como tú dices, sí vas viendo cómo se va desarrollando la noche, y ya allá en el momento en que no puedes estar tú de la misma manera conviviendo, pues te vas y ya, o sea, obviamente sin juzgar a nadie, o sea, tampoco quiero ser el que no, o sea, no. Pero tú eres más consciente de lo que para ti te beneficia más, entonces, y tú tomas decisiones más conscientes y más saludables y más sabias, y te vas. En mi caso, la tornaboda, pues yo me quedé ahí porque pues era mi tornaboda, pero de todos modos nunca me cansé, y de todos nos fuimos a un cantabar en la noche, era domingo, al otro día trabajábamos, pero bueno, me la pasé muy bien. Qué bien, sí, recuerdo que fue un gran momento, y sí, no es para juzgar a las personas que consumimos alcohol, sino que simplemente lo vemos desde tu punto de vista, que llega un punto donde dices, bueno, ya se cumplió, por así decirlo, lo importante, me retiro, y que la gente pueda seguir. Yo no voy a hacer o convertirlos de que no tomes, no, pues cada quien toma sus decisiones, y ya cada quien tiene una INE en su cartera y puede tomar decisiones como ellos quieran. En la cuestión de tu decisión que dejaste de tomar, eso también ha repercutido en personas a tu alrededor que te han visto bien, y personas cercanas que han tomado esa decisión, y se ha vuelto una sinergia de cambio, sin que tú les estés tipo convirtiendo a la religión o algo así. No, tú no les has dicho nada, sino que simplemente has demostrado con tus acciones lo bueno de dejar de consumir alcohol, y ellos han convivido contigo y han tomado esa decisión también. Sí, de hecho, mi esposa también, Erika, tampoco toma. Ahorita ya va a cumplir 2 años sin tomar. Y fue yo nunca le obligué, o sea, yo en mi proceso de dejar de tomar o de llevar una vida sin alcohol, nunca le obligué a ella. Ella tampoco tomaba en exceso, pero ella sí, obviamente como cualquier joven tomaba en las fiestas, sí, pero fue un momento en que me dijo, te veo tan bien que yo también voy a probar dejar de tomar. Y así, ella lleva también 2 años, un poquito más de 2 años, y está muy contenta. Y eso
a nuestra relación nos ayudó mucho porque estamos en el mismo canal. Obviamente se puede, que una persona decida no tomar y su pareja pueda tomar, o sea, no es cuestión obviamente de obligar a nadie, ni de juzgar, o sea, tampoco quiero decir que ya nunca voy a dejar de tomar, quién sabe, o sea, lo único que sí me sorprendió de todo este proceso es que una decisión tan concreta puede tener tantos efectos, y la verdad es que es una de las mejores decisiones de mi vida y no me puedo, además obviamente de casarme con el amor de mi vida, pero no me voy a arrepentir. Y eso es lo que fomentaba el programa de One Year No Beer, de tómate un tiempo, o sea, y si no te sirve, regresas, no pierdes nada. Y yo lo intenté y no perdí nada, incluso gané. Y estoy ganando cada vez más. Qué bien. Y repito, esto no es para personas que ya están en el grado de alcoholismo, que tienen un problema de consumo de alcohol constante. Eso ya tiene que ser tratado por psicólogos, psiquiatras y profesionales. Estamos hablando, lo mencionaste muy bien, que el creador de este programa, uno de los creadores de este programa, es las personas intermedias que consumen socialmente y que quieren tomar una decisión de un cambio en su vida, que en este caso te funcionó de manera perfecta a ti. Y regresando al punto de las personas que han tomado esta sinergia, hace poco fue tu cumpleaños, tuvimos una convivencia en tu departamento, y recuerdo que ya al último estábamos como si estuviéramos tomando, porque estábamos platicando puras tonterías, riéndonos como si fuera una reunión de fiesta ya de madrugada, y volteé a ver y creo que éramos puras personas que no tomábamos, a lo mejor un par de las que sí toman, pero ahí en fuera había 10, 12 personas y la mayoría no tomaba alcohol, y es cuando te das cuenta que dices, órale, qué bien se siente estar en este tipo de ambiente, y se acabó la convivencia y listo, cada quien a su casa, ¿no? Sí, te das cuenta que puedes convivir de una manera más hábil, más saludable para ti. Y justo en mi cumpleaños, pues obviamente es gente que tengo mucho aprecio, y ahí la plática fluye, las risas, entonces me siento como si cuando tomaba, pues, o sea, con esa felicidad, sí, pero con los beneficios de despertar fresco, acabar en una hora prudente, al otro día seguir con tus actividades, hacer ejercicio, conectar con tu familia, y eso la verdad vale mucho. Y como tú dices, hay más gente cada vez que está optando por este estilo de vida, no la mayoría obviamente, pero si vemos hace 10 años quién no estaba tomando, pues obviamente estas personas que por temas de enfermedad, de sobriedad, no toman, pero la gente que no tiene ese problema, es muy raro que sean abstemios, o sea, que no tomen, y ahorita como que está abriendo más ese camino, y se ve mucho con las bebidas que son no alcohólicas, que ya hay más variedad, o sea, ya hay más industria, y que como que la gente ya está dando más cuenta, incluso la gente joven ya está tomando menos, incluso ya no está tomando porque a lo mejor están despertando, y eso está muy padre. Quién sabe qué se vendrá después, ¿verdad? O se están drogando más. Puede ser también. No, en esta parte de la industria que comentas que hay más opciones de bebida para personas como tú que van a una fiesta. Recuerdo que en las reuniones que nos hemos juntado llevas a veces cerveza sin alcohol, hay palomas sin alcohol, hay sangría sin alcohol, o sea, ya hay productos especializados que te ayudan a convivir en ese momento de servirte una bebida que te estés tomando y para la convivencia, y eso creo que también al final de cuentas ayuda al ambiente, por así decirlo, ¿no? Sí, y te digo, son nuevos, o sea, cuando yo empecé hace 3 años no había pocas cervezas sin alcohol, y ahora ya hay, como tú dices, vino sin alcohol. Yo he visto en el mayorista Freshenet, sí, bueno, ya di una marca ahí, pero no pasa nada. Sin alcohol,
esos cócteles sin alcohol y de alguna manera psicológicamente te ayuda y además es azúcar pues que te ayuda para estar activo o con energía, ¿no? Porque esa es otra, yo cuando en las fiestas, yo me di cuenta que te cansas, o sea, la energía se te acaba, a lo mejor cuando estás tomando no te das cuenta, pero cuando no estás tomando eres muy consciente, o al menos a mí me pasa que eres muy consciente de la energía y se te baja. Entonces a mí me ha ayudado con esas bebidas con azúcar que te pueden dar energía para seguir conviviendo hasta cuando tú puedas. Y cada vez, te digo, hay más opciones. Sí. Entonces eso da, o sea, que haya más opciones, que está creciendo la industria, quiere decir que hay más oferta, pues, entonces más demanda, más bien. Entonces eso está creciendo y va a crecer más. Está súper bien. Creo que es una muy buena recomendación para las personas que están escuchando este podcast y están interesados en hacer un cambio en la cuestión de la ingesta de alcohol, y que puede ser, como tú dices, una prueba de 28 días. Si te gusta, le sigues, y si no, pues regresas y ya te sientes más cómodo tomando alcohol de manera regular, por así decirlo. Omar, creo que estamos ya en la parte final de esta entrevista, que hemos platicado de todo un poco, ya nos fuimos a diversos temas. La verdad es que siempre estas pláticas son las pláticas regulares que tenemos en nuestras comidas o cenas. Lo bueno es que tenemos varios años de amistad y ojalá sigan estas pláticas. Pero para cerrar en este episodio en específico, que me voy a retomar el tema de la maestría, que justo es el foro de maestros. En la cuestión del aprendizaje que tuviste durante la maestría, escuché hace unos momentos que referenciaste a un profesor que te dio la licenciatura para pensar, más bien la licencia para pensar, ¿no? ¿Qué profesores o qué figuras tú recuerdas que te ayudaron durante tu transcurso en la maestría para poder crecer, no solamente en la cuestión educativa, sino en este tipo de ideas que tú recuerdas que digas, esto se me quedó grabado? Pues en principio esa idea de ese maestro, te digo, es el maestro, el doctor Rodolfo Vázquez del ITAM, nos decía eso de la licencia para pensar. Entonces, o sea, eso te habla de la visión que tiene él de la amplitud en el ámbito académico. O sea, no recuerdo que me hayan dicho eso, y obviamente te queda muy grabado. Otros maestros que no recuerdo ahorita los nombres, pero había gente muy preparada, o sea, que te hablaban de sus experiencias en posgrados, incluso internacionales, y te hablaban de sus experiencias laborales. O sea, había gente trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gente trabajando en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, y justo te abrían la mente y el criterio, pues, o sea, y me ayudaron mucho para seguir. Ese tema de la licencia para pensar fue para seguir tu camino aprendiendo. O sea, no es que termines un posgrado, una maestría y ya seas el experto en el derecho procesal constitucional. No, o sea, ahí empieza, o es una etapa en donde se abre otro camino para seguir aprendiendo, seguir profundizando en el campo en el que tú te dediques. Entonces, eso fue, creo, lo más importante que yo pues recuerdo de la maestría. O sea, es una etapa en donde sigues aprendiendo y sigo aprendiendo. Sí. En las etapas que van a venir, con todo y la reforma judicial, con los nuevos jueces y magistrados, con sus perspectivas, vas a seguir aprendiendo. Entonces, esa mentalidad de crecimiento de ese libro que bien me regalaste, sí, ese es muy, muy, muy importante. Esa mentalidad de crecimiento fue la que me quedó con ese posgrado, y con la que hay que seguir en este camino. Qué bien, qué bien. Ya para terminar
estás ahorita de secretario y dices que después, para poder ir al siguiente eslabón, es meterse a la cuestión de votación. ¿En algún momento te gustaría ser parte de o todavía no sabemos? No, ahorita todavía no sé, o sea, me falta mucha experiencia en la secretaría, o sea, de ser secretario tengo 5 años, bueno, más o menos, y creo que todavía me falta tiempo, me gustaría trabajar mucho más tiempo en el cargo que tengo y ya después poder decidir si opto por la elección popular para ser juez o magistrado. O sea, obviamente sí me gustaría ejercer el cargo porque he visto lo que implica y lo que significa, sí me gustaría, pero estas nuevas reglas, no sé si me gustaría aplicar, entonces pues todavía no sabemos. Hay que conocerlas y ver qué viene ahí, pero lo estás haciendo muy bien, te lo repito, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo de haber estado aquí, estoy muy contento de que seas mi amigo, eres una persona muy capaz, muy inteligente, y gracias por haber compartido todos estos temas en este episodio del Foro Maestro. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar este episodio. No, nada, solo felicitarte, Fer, qué buen proyecto estás empezando y te va a ir muy bien. También es muy, muy bueno para ti, para estar cultivando incluso todo esto que estamos platicando, todas estas experiencias, y es un muy buen proyecto. Muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad es que estoy aprendiendo mucho, me he equivocado mucho también, esto que mencionas del growth mindset, me he equivocado, estoy aprendiendo, estoy viendo nuevas formas de trabajo, pero es un hobby que agarré que me está gustando y estamos aquí aprendiendo y tengo invitados muy importantes como tú. Y bueno, Mar, pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este tiempo que escuchamos a Omar Guzmán Rasillo, al maestro Omar Guzmán Rasillo. Fue un momento de mucho aprendizaje, de conocerlo más, de sentarnos frente a los micrófonos a conocer su experiencia para alcanzar la maestría. Si les gustó este episodio, váyanse al canal, suscríbanse y estén atentos a las redes sociales, a YouTube y a Spotify, donde vamos a sacar este episodio y otros más. Nos vemos pronto, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, chao, chao.